Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo del Cuarto Camino, que engloba la obra de Gurdjieff, Ouspensky, que fue uno de sus alumnos, y también los comentarios psicológicos de Maurice Nicoll. Ya llevamos unos cuantos hechos. La introducción al Cuarto Camino, un primer comentario psicológico de la tercera etapa, que ya sabéis que tiene que ver con el fakir, con el monje y con el yogi. La cuarta es la esencia de Gurdjieff, el trabajo sobre uno mismo, una introducción frenética al Cuarto Camino, la observación de qué trata el sistema, el trabajo sobre uno mismo, donde ahí descubrimos de manera bruta y sincera de que esto hay que hacerlo, como dicen por ahí, callejeramente, a pelo. Lo demás, como diría alguien extremista, es una bagatela, un entretenimiento. No es exactamente así, pero en mi opinión bastante de verdad tiene, porque el secreto está en uno mismo. El contacto con la naturaleza es vital, esencial. Hoy nos vamos a ir a otro capítulo que tiene que ver con las influencias, que sí, que existen. Ayer escuchaba un audio que tiene que ver, es de una persona que es un exagente de la CIA, con todo lo que eso significa, que decía que es muy común, nos ocurre a todos, que mientras que estamos en una conversación normal, pues vamos a decir de calle entre amigos, solemos ser bastante auténticos, pero si por ejemplo pasásemos a una siguiente fase en la cual por ejemplo te tienen que entrevistar, aunque sea en un programa de radio o lo que sea, el espacio, la circunstancia, él lo llama el baseline, la línea base, ha cambiado y por lo tanto tú cambias, porque ya sabes que estás en un programa donde se te va a grabar, donde vas a hablar y donde te vas a exponer desde tu lugar. Digamos que la conciencia fluctúa. Yo creo que eso nos ocurre a todos. Es preciso que cada cual piense a menudo en lo que ha comprendido sobre el significado de este sistema de enseñanza. Habla del Cuarto Camino. ¿Cuál es la implicación de esta enseñanza? ¿De qué trata? Por ejemplo, es preciso luchar contra la identificación, con los estados negativos, con la imaginación, con la consideración interna, con la justificación de sí y con otras formas de mentira mecánicas, con la charla mecánica. Yo de todos estos, el que más me interesa, o el que más importante, hay dos diría. Uno son luchar contra los estados negativos, que son estados mentales de los cuales ya sabemos que todos los días tenemos 65.000 pensamientos, de los cuales el 95% no son positivos. Y entendemos perfectamente en este canal qué significa positivos. Nada de tontería, pero una actitud ante la vida cuando estoy tomando un café por la mañana que me invade, cuando subo la escalera que me invade, digo, bueno, ya santo de qué viene esta película si estoy tomándome un café o estoy subiendo una escalera. ¿Por qué? ¿Por qué esto? La identificación, otra. El callarnos verbalmente y mentalmente, sobre todo mentalmente. Con el silencio mental, el silencio verbal se da por hecho. ¿Por qué ha de empeñarse uno en examinar y romper topes u observar actitudes mecánicas o descubrir imágenes de uno mismo? ¿Por qué se ha de luchar contra la falsa personalidad en todas sus desagradables manifestaciones? ¿Por qué es necesario el recuerdo de sí, de uno? En primer lugar, debe comprender que este sistema forma un todo orgánico. No basta tomar una pequeña parte que no esté conectada con el resto. No basta, porque el significado de la enseñanza entera se refleja en cada parte de ella, y con el fin de captar el significado de cualquier parte de ella, tal como la que se refiere a la justificación de sí, por ejemplo, es preciso tener una idea del todo. Esto también lo cuenta muy bien Jacobo Grinberg en su teoría sintérgica. Simplemente decirse, debo observar, o observo, en lugar del debo observo, la justificación de sí en mí mismo y trato de detenerla.
aunque sea útil si se lo hace con sinceridad y pueda mostrarle algo en lo que aún no ha reparado, llega a convertirse fácilmente en una acción mecánica, una acción que se hace sin intención consciente. Esto es un hábito. Esto es lo que dice Krishnamurti acerca de las reglitas, de las normitas. Debo, observo la justificación y la detengo y entramos en una situación mecánica de repetir. Por eso podemos ser de manual unos supermeditadores, de manual, pero vamos, que te sacas el sobresaliente, el cum laude, te dan el doctorado, puedes dar clases, tienes un grupito que se va a la playa a meditar conjuntamente, un espectáculo, y no enterarte de nada, porque lo estás haciendo mecánico. Por eso la meditación, en este caso, hablando de meditación, está en lo cotidiano. Está en lo cotidiano, sin nadie, sin grupito y sin nada. Estoy diciendo que no es interesante, por supuesto que es interesante, que cada uno hace lo que quiere. Tú quieres reunirnos, es una cosa personal, más allá de que te reúnas con un grupo o no grupo, o de vez en cuando lo hagas, incluso des cursos, da igual, no importa. ¿Por qué? Porque si no, podemos pasar a ese lugar donde voy a meditar, hacer yoga, o lo que quieras, hacer ejercicio, me da lo mismo. En el rato del día que me toca y que tengo agendado, lo digo con toda la intención, que es una fuga, tu fuga, y luego salir o entrar, es decir, tener tu día X, un torbellino, escaparte, me voy, qué calma, salir, volver al estado anterior. De control, de controlador, de pesimista. Esto ocurre bastante. Por eso cuando hablo aquí de cambio de hábitos hay que estar atentos, porque podemos cambiar cromos. Contemple un momento qué significa el que este sistema sea un todo orgánico. El significado de este trabajo en su conjunto y los significados atinentes que derivan del significado general hasta el menor de ellos están todos conectados los unos con los otros y dentro de unos hay otros. Es decir, es total. Es total. Por decirlo de alguna manera un poco brutal, es que tiene que ser todo el día. Tampoco tomaros esto así, porque nadie estamos en todo el día así. Pero tener la conciencia, empezar a meter la conciencia de esto es importante. Esto es como que ver, mira, me acaba de entrar el pensamiento de la risa, me río de mí mismo. Lo estoy viendo. Esto ya es importante. Es importante. No llevarlo esto al lugar cómico, como hacen los fatalistas que reniegan de todo esto, y decir, sí, claro, todo el día en un estado de pedo, de paz. Nadie dice eso. Nadie ha dicho eso porque no va de esto. No va de esto, no va de no acción, va de acción. Te puedes defender de un ataque. Sí, sin ninguna duda. Si te pega alguien, lo está poniendo en grados extremos, le puedes soltar tú la galleta de vuelta, pero sin ningún problema. Sí. Es que siempre andamos en esos extremos. O es blanco o es negro. O eres malo o eres santo. O como carne o como verduras. O bebo o no bebo, o fumo o no fumo. Siempre buscando ese extremo absoluto. Que es ridículo, por cierto. Es lo cotidiano, el acto de conciencia constante en el que hemos de trabajar. Su organización se asemeja a la de todas las cosas vivientes, como por ejemplo la del cuerpo. En el cuerpo las partes más pequeñas se unen para formar las partes más grandes y estas se combinan para formar el cuerpo en su conjunto. Todo está en conexión y en relación con todo lo demás. El conocimiento de este sistema exige el conocimiento de los detalles y las partes y el todo. Y si este sistema no fuera orgánico en el sentido explicado anteriormente, esto sería imposible. La gente dice a menudo que uno u otro detalle o parte de este sistema, esto se parece a algo que leí en un libro, o dice, se asemeja a lo que fulano enseña, o a lo que dice esta o aquella filosofía o religión.
Es muy cierto que si se lee cierto género de literatura, se encuentra una oración aquí o una oración allá que recuerde algo de este trabajo o de cualquier otro trabajo. Nosotros podemos encontrar en literatura, bueno, de aquí ha ocurrido, cosas que se repiten. Pues si esto lo contaba Krishnamurti y está escrito hace tanto tiempo antes, o al revés, o en la Biblia, o me da lo mismo, o en Joe Dispenza, o en Edgar Tolle, o en David Hawkins, por supuesto, sin ninguna duda. Y es más, a mayor atención hacia un tema, vais a ver qué ocurre en vuestra vida, porque empiezan a llegaros de manera fortuita, lo llaman sincronicidades, asuntos relacionados con ese tema. Es como, el ejemplo es muy fácil. De repente tienes una fijación con un coche, una marca, me da igual la que sea. Vamos a decir un Mercedes deportivo. Pues a partir de ese momento, yo os aseguro que la próxima semana y la otra vais a estar viendo de repente un montón de coches de esos. Pero eso es tan serio y tan cachondo que lo podéis hacer hasta con coches que raramente se ven. De repente pensáis que en vuestra ciudad no existe ese supercoche, pues como os centráis en eso, vais a ver el supercoche. Así con todo. Pero son todo fragmentos. Son simplemente trocitos separados que no están en relación orgánica con un todo y aislados por sí mismos. Y así son inútiles. Supongamos que alguien caiga sobre una oración en un antiguo libro que dice que el hombre está dormido. Se imaginará un momento que ha encontrado el sistema en este libro, pero si mira con más atención verá que es una aseveración aislada. No tiene conexión alguna y por lo tanto ninguna relación orgánica con cualquier otra idea. Y si compara este detalle con todo cuanto en este trabajo dice acerca del sueño y acerca del despertar, acerca de los diferentes estados de conciencia, acerca de la humanidad mecánica y de la humanidad consciente y acerca de todo cuanto es necesario para despertar el sueño, comprenderá que el hombre que escribió ese libro había simplemente oído algo, pero que carecía del verdadero conocimiento. ¿Qué es, pues, el verdadero conocimiento? Es más, ni siquiera hemos de entrar acerca de si esa persona que ha escrito tiene verdadero conocimiento o no. No importa, porque el que importa todo el tiempo eres tú. Importa el sentido de la cosa y que sea cotidiano, esa palabra que todo el mundo quiere que es aburrida, pero es de todo menos aburrida, en lo cotidiano. Yo estoy haciendo un ejercicio cuando voy en bicicleta, que estoy meditando y me digo mis mantras, cosa que hago y he hecho. Está perfecto, magnífico. Eso debo de extenderlo al día a día. Si digo que soy paz, que soy belleza y que soy pureza, en ese mantra cuando voy en bicicleta, debo de extenderlo a todo mi día. Todo mi día soy amor, todo mi día soy belleza, todo mi día soy pureza. Si digo también en esa extensión, estos son mis mantras, que soy calma, que soy sabiduría y que soy abundancia, cuando voy en bicicleta, en esa segunda tanda, eso debo de llevarlo a todo el día. Soy calma, soy sabiduría, soy abundancia. Y si digo soy fuerte, soy poderoso, soy perfecto, perfecta, debo de llevarlo a todo el día. Ese es el secreto, no hay más secreto. Pero no es el secreto. El secreto es que nosotros todo el día estamos poniendo esto. Claro, estamos llenos de cosas del pasado, llenísimos. Es que no se acaba de vaciar esto, ¿eh? Entonces, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, nos puede saltar el detonante. Es que sale y tenemos rachas de que es que guay estoy y rachas que no. El verdadero conocimiento implica el conocimiento de la parte en su relación con el todo. Es decir, que el verdadero conocimiento es relativo en este sentido. Este es el verdadero significado del principio de relatividad en el conocimiento desde el punto de vista de este sistema, del cuarto camino. Un ejemplo general sobre su significado es el siguiente. Un hombre suele conocer todo con respecto a la aldea donde vive, pero nada con respecto a la ciudad, o el condado, o el país donde vive, o con respecto a los otros países, o con respecto al mundo en general.
no posee conocimiento relativo y así no puede ver cosa alguna en sus justas proporciones, ni tampoco poseer un mayor conocimiento. Es de suma importancia comprender esto, pero cuando el hombre tiene un conocimiento verdadero, es decir, un conocimiento relativo, el conocimiento de un hombre puede acrecentarse en una forma correcta. De otro modo, solo resulta de ello la parcialidad, con todos los males que le siguen, de que son más evidentes hoy que en cualquier otra época del mundo. Está explicado de una manera un poquito confusa. Esto yo lo llamo abrir la mente. Abrir la mente. Por ejemplo, si a ti te han enseñado, a mí me han enseñado que se come con cuchara y tenedor, con corbata, con cuchara y tenedor, bien sentadito, con servilleta, porque te han acostumbrado así, de tela, que no se hace ruido cuando masticas, que cuando acabas te recoges tus platos, que los guardas tú, y te vas a otro país donde de repente, porque es otra cultura, se come con los dedos. Sí. La gente hace ruido comiendo, por ejemplo, un japonés, con eso, con los noodles. No hay servilletas de papel, no hay servilletas de tela que son de papel. Estos cambios, que dicen, yo no. Yo esto lo viví cuando me fui a vivir a Estados Unidos por primera vez, por segunda vez también. Cuando me topé con un grupo que eran españoles, y era increíble. Al final opté hasta por dejar de estar con ellos porque era brutal. Esto ocurre mucho, además. Estas personas que si fueron a otro país a estudiar, por cuestiones, pues, no lo sé, las que fuesen, las que sean, supongo que serán positivas, porque si no, no te vas a ese lugar o a otro lugar, donde quieras. Al final era todo un odio acerca de la comida era mala, no tiene aceite, las horas de comer son distintas, esto es un desastre, todo 2 años así. Claro, es una cosa agotador. Al final, ¿qué tienes? Un localista que ha decidido irse a otro país a estudiar, pero que no está dispuesto a abrir su mente a lo que ocurra en ese país. Claro, así pasa lo que pasa. Que se nos funden los plomos, que nos autofundimos los plomos. Luego puedes, por supuesto, decidir, pues mira, mi cuerpo se siente mejor comiendo a las 12 que comiendo a las 3 de la tarde. Mi cuerpo se siente mejor si no bebo una cervecita, eso es de por países, al mediodía. Pero eso ya son otros parámetros. Entender, abrir la mente. Es vital, si no, ¿a qué coño vamos? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy yo a un viaje a vivir a México si no estoy dispuesto a integrarme en la cultura, que es muy amplia? O a la India, o al Reino Unido, o a Alemania, o a Argentina. ¿A qué voy? ¿Voy a Argentina a pelearme porque la carne española es mejor que la carne argentina? Pues no voy. ¿Puedo tener mi opinión? Por supuesto que tengo mi opinión. Por cierto, mejor la argentina. Pero me fusiono, y dentro de eso pues encuentras más afinidades. Eso es entrar en un todo, no en la parcialidad. Y luego tú te diseñas y decides. Pero lo mismo ocurre con la meditación, con las respiraciones, con todo. Apliquemos ahora lo que hemos dicho a una parte cualquiera del trabajo. Tomemos el ejemplo de la justificación del sí. Como es sabido, se dice, en conexión con el trabajo práctico sobre sí, sobre uno mismo, que es necesario observar la justificación del sí. Pero si un hombre no ve por qué ha de observar la justificación del sí en él o en ella y trabaja en contra de ella, de la justificación, está haciendo algo que no tiene significado alguno para él, salvo que se le ordene hacerlo. Si tal es el caso, estará trabajando de la manera más externa posible. Lo que está haciendo es superficial. No estará realmente relacionado con él mediante un significado interior cualquiera. Trabajar de esta manera no es más que ofrecer un apoyo fingido al trabajo. Y aún peor, lo puede hacer por amor al merecimiento, simplemente para decir que está trabajando, en especial si habla del trabajo.
y no verá que en la raíz misma del sentimiento de placer que le produce tal merecimiento está la justificación del sí, la que solo vigoriza la falsa personalidad, pues no tiene nada de verídico o de genuino en ella. Esto es lo que yo llamo el síndrome del sacrificado. Yo he hecho esto por tal, yo he hecho esto, fíjate lo que yo me he sacrificado, lo que he dejado, porque tenía que trabajar, porque venía donde venía y los demás, y he llegado y eso yo me lo he ganado. O sea, esto es el síndrome del sacrificado. También está el síndrome del bobo en francés. Bohemio bourgeois, o sea, el que no le pega un palo al aire en la vida, vive ahí, pum, y se cree que tiene derecho a todo. Y es que es lo mismo, y luego se frustra porque no le da. Es lo mismo, si estamos en todos los lados. Y esto no tiene que ver con clases, esto está en todo el mercado social. Comprenderá ahora por qué se dijo al comienzo de este comentario que es preciso que cada cual piense por sí mismo el significado de esta enseñanza. Mientras no lo haga, hará todo de una manera vaga y externa, sin ver, sin comprender de qué se trata y sin tener fuerza alguna para trabajar. Trabajará como un esclavito, como un robotito. El significado otorga fuerza y cuanto más significa ese trabajo para usted, tanto más lo afectará emocionalmente y tanto más fuerza obtendrá de él, porque la fuerza mayor deriva del despertar del centro emocional. Empecemos ahora a ocuparnos del significado de este trabajo desde la escala más elevada. Empecemos desde la cumbre. ¿Qué significa este trabajo? Todos ustedes han oído decir que existen en la vida dos clases muy diferentes de influencias, denominadas respectivamente influencias A y B en este sistema. Las influencias A son creadas por la vida. Surgen dentro de la vida de la humanidad mecánica a causa del interés por los negocios, la acumulación de dinero, riqueza, ciencias, deporte, política, intelectualidad, conquistas, intrigas, crimen, poder, posición, ostentación, posesiones y de todo interés necesario por el alimento, la ropa, la vivienda, la ley y el orden. Para abrir un periódico, para ver qué significan las influencias A y cómo son creadas por la vida y surgen dentro de la vida de la humanidad, solo hace falta el ejercicio de pensar ¿qué hago? ¿Qué he hecho esta semana? ¿Qué noticias? ¿He visto noticias? Sí. ¿He visto periódicos? Sí. ¿Qué tipo de cosas he visto? ¿Qué tipo de películas? Todo lo que queráis. Todos estos intereses desarrollan la personalidad y con el tiempo de la personalidad, en especial de la falsa personalidad, surgen otros intereses que llegan a ser parte de la vida humana y que son nuevamente influencias A. Pero hay también en la vida influencias de una clase muy distinta, llamadas en este sistema influencias B. Estas no surgen de la vida. Su fuente originaria es diferente, no tienen nada que ver con los negocios, la acumulación de dinero, la política o el deporte o lo intelectual. Provienen del exterior del círculo de la vida mecánica. En todas las edades y en todos los tiempos encontramos la prueba de su existencia en cierta clase de literatura, por ejemplo, en ciertas ideas religiosas, en muchos escritos antiguos, en antiguas enseñanzas que se conservaron ya a menudo en toda clase de formas enmascaradas, como alegorías o en los cuentos de hadas. Es una sorprendente experiencia para aquel que se ha familiarizado con las ideas de este trabajo y ha empezado a comprender algo de su verdad y de su significación. ¿Cuál es esta explicación? ¿Por qué las ideas de este sistema tienen tantas raíces? El sistema B. ¿Cuál es su significado? Significa, para empezar, que el sistema de trabajo que estamos estudiando no es en absolutamente nuevo. No es nuevo en el sentido de que no fue inventado recientemente por algún hombre y fraguado por su propia mente como alguna nueva teoría psicológica. El sistema que estudiamos es la presentación en una forma adaptada a la época de algo que se había comprendido hace muchísimo tiempo y enseñado en un remoto pasado acerca del hombre y sus posibilidades interiores. Y esto es cierto porque incluso apoderándose los sistemas de estos textos, que están en el hinduismo, que están en el taoísmo, que están en el budismo, que están incluso en el cristianismo, en los gnósticos, se apoderan de estos textos están ahí desde siempre. Aquí el problema ha sido siempre el mediador, como institución. Pero sí, están desde siempre. La mecánica cuántica habla de cosas que ya se contaban antes, hace miles de años. No es que lo diga yo, que no soy un físico, es que lo dicen los físicos.
como Frijol Capra. Había sido comprendido y enseñado desde los albores de la historia conocida, la cual es solo una breve parte de la historia de la humanidad, pero muchos antes, llegando a nuestras manos solo en las formas de leyendas, mitos y alegorías. Siempre se impartió la misma enseñanza, pero se la había impartido en diferentes formas exteriores, con diferentes vestiduras, con arreglo a las circunstancias, según los tiempos, con mucho secretismo, por cierto, y según la naturaleza del pueblo, de la raza a la cual se la inculcaba. Solo ha cambiado en lo concerniente al estado general de la gente, a su nivel de ser y la profundidad de su dueño y de su sueño, determinado por las cosas que captan los sentidos externos. Es decir, nosotros, al ir de la naturaleza como tal a la ciudad como tal, en el camino nos hemos perdido una cantidad de sensaciones, experiencias, iluminaciones que ya no existen. Ya hemos entrado en una mecánica. Claro que había una mecánica, pero era una mecánica de la vida, del contacto con la naturaleza, que es la Pangea, que es la tierra, una energía brutal todo el tiempo. Cuando el hombre empezó, y esto tomarlo como queráis, a rascar la tierra, a reventarla literalmente, vía minería, vía industria, vía explotación petrolífera, lo que tú quieras, vía plástico. ¿Por qué? Por comodidad. Porque claro, ¿cómo cojones voy a ir yo a la vaquería si puedo tener la leche de Pascualito que me la ha adulterado con agua a precio y ya? ¿Para qué? Pues sí, estas cosas han marcado mucho y nos marcan mucho. Pero mucho. La tendencia siempre ha sido a que eso era progreso y lo demás era analfabetismo. Lo cierto es que ahora estaríamos todos locos por lo ver ahí, pero ese locos por lo ver ahí sería de risa, porque ahora tenemos a los niños que se les lleva a visitar a los burritos, a subirse a un burrito o a una cabra, o a bañarse con un delfín para que le dé emociones en un delfín piscina. Todo ordenado, todo cuidadito, con el psicólogo y el parapsicólogo de delfines, ahí para que el niño y la niña tengan una experiencia única. Pues mira, chico, te tiras al agua con tu papeíto y te bañas con un delfín que ha pasado al lado del barco y vas a ver tú qué caña. Eso sí que es una caña. Todo adulterado y justificado. Ahora bien, en la historia, todos los rastros concernientes a la idea de que el hombre es capaz de alcanzar algo de incalculable valor, un tesoro que no puede ser estimado a través del trabajo interior sobre sí, constituye lo que se denominan en este sistema las influencias B. Puesto que no se relacionan con la vida, su existencia en la vida es inexplicable a menos que comprendamos que son esenciales para la humanidad, a menos que la humanidad desee perecer en su totalidad en el odio y la destrucción, lo cual es una posibilidad que está muy cerca de nosotros. Sí, hoy en día da igual el país que cojáis, estamos en la polaridad total, un odio brutal hacia el otro, provocado por los sistemas. En el próximo comentario, que vendrá en un próximo capítulo, se hablará de la fuente originaria de las influencias B a la luz de las ideas enseñadas en este sistema del cuarto camino. Pero si alguien desea pedir un claro ejemplo de las influencias B que existen ahora en la vida, basta tomar como ejemplo el Nuevo Testamento, más bien los 4 evangelios que solo contienen las enseñanzas de Cristo y remitirse únicamente a las palabras escritas de Cristo. Es evidente que las ideas contenidas en estas palabras no son similares a las ideas pertenecientes a las influencias a los diarios. Y evidentemente se refieren a algo diferente de los fines ordinarios y de los intereses de la vida, aunque de modo sutil tienen cierta relación con estos. Hasta ahora hemos visto que este sistema de trabajo es un todo orgánico, y cada parte y detalle de él, tal como el detalle de la justificación del sí, está relacionado con ideas que siempre existieron y fueron enseñadas en todas épocas. Estas ideas y enseñanzas son siempre la misma cosa, se refieren siempre a la transformación de la vida, no se refieren a la vida ni a los intereses de la vida, sino a la transformación de sí mismo en relación con todo lo que le sucede cada día en la vida, a lo cotidiano, a la luz de una serie de ideas completamente nuevas y de fines enteramente nuevos y de esfuerzos completamente nuevos. Y cuando empiece a tratar de hacerlo, recuerde que empieza a hacer algo que siempre fue enseñado,
a aquellos capaces de comprensión y que la significación de lo que está haciendo es tan grande, tan profunda, tan eterna, que aun cuando solo capte un mero vislumbre de ello, sus emociones se despertarán y verá en un relámpago lo que significa la valoración del trabajo, la amplitud de la mente y el sueño de la humanidad. Y aquí nos paramos, porque el próximo capítulo es una continuación de las influencias. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, queridos amigos y amigas. Mañana más.